Dios les guarde y les bendiga. Este tema que les traigo es como una plataforma y una preparación para cuando ya despeguemos con la escuela bíblica, amén, bíblica ministerial, de liderazgo. Esta materia la vamos a ver en varios módulos. Es necesario, porque es la principal visión de la iglesia. En la mayoría de institutos, o sea, se trata así por encima. No le dan casi profundidad, pero Dios me ha estado, hermano, que tenemos que darle bastante profundidad, porque es la principal visión de la iglesia, y donde la iglesia está ajena y distante a lo que es la gran comisión, la predicación del evangelio. He titulado este mensaje, se llama El urgente mensaje de la atalaya en los tiempos de emergencia. El urgente mensaje de la atalaya en los tiempos de emergencia. Vamos a estar ubicándonos en Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de mi pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra no tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya. Pues vamos a leerlo de nuevo. 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, y su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere y librare su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apercibiere de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Que el Señor añada bendiciones a las Sagradas Escrituras. Vemos que desde el año 2019 hemos entrado en un periodo de transición. Transición significa cambio, entrar en una nueva etapa, cerrar un ciclo para abrir uno nuevo, una nueva temporada. A veces con lo nuevo de Dios y a veces, o sea, con lo nuevo de las tinieblas también. Una transición, a veces se dan cambios buenos y a veces para cambios malos. Pero vemos que el que esté siempre enchufado y conectado con Dios, siempre ese tendrá tiempos favorables. Amén. Vemos que los profetas, un ejemplo de esto, antiguamente ellos estaban en cautiverio. Vemos que la nación de Israel era llevada cautiva por pueblos paganos, y vemos que ellos tenían otro estilo de vida. Vemos que no sufrían, tenían otro trato diferente, a pesar de que habían reyes paganos, pero ellos, como eran de Dios, tenían tratos diferentes. Vemos un Daniel en un exilio,
Lo vemos, o sea, cuando él estaba jovencito y aún de más edad. Sadrach, Mesach y Abednego le tenían otro trato diferente. A Daniel también, a pesar de que estaban en cautiverio. Vemos que aunque venga la transición, venga un cambio fuerte, pero si tú estás en obediencia, haciendo lo de Dios, de verdad que no te irá mal, sino a los que aman a Dios, siempre le irá bien. Aunque tú creas que estás perdiendo, pero estás ganando. Amén. Y vemos que al entrar en el año 19, ya al final, ya en la última etapa del año 2019, entró el COVID. Por eso se le llamó COVID-19, porque entró en el año 19. Pero entró como por ahí por el mes de diciembre ya, finalizando ya el año 2019, entró el COVID-19. Junto con el COVID-19 hubo un trastorno bien fuerte. De verdad que el mundo sintió un cambio pero brusco, como pasar de la mañana a la noche enseguida, como cuando hubo el eclipse en el año 2000. ¿Cuántos recuerdan ese eclipse? Varios lo observamos y vimos que de la mañana se pasó a la noche. Aún esto confundió a las aves. Las aves, hermanos, era todavía temprano, pero como entró el eclipse, la oscuridad, ellas enseguida los vimos cuando iban surcando los cielos, buscando refugio donde anidarse, donde pasar la noche. La morada de ellos acostumbrados, donde pasar la noche. Y de repente se mete el día. Quizás los animales dirían, ¿qué ocurrió aquí? Eso fue trastornado, hasta el gallo cantando también, hermano, cuando no debiera de cantar, anunciando el alba, el amanecer. Hubo un trastorno. Así también siento, hermano, que para este tiempo nos está ocurriendo lo mismo. Aunque ya había ya el preludio de las cosas, estaba profetizado de las que vendrían, estaba pronosticado y profetizado, pero quiero decirle sinceramente, yo creía que esto no iba a ser tan brusco, sino que iba a ser paulatinamente, paso a paso. Le estoy hablando de las leyes aberrantes, de los principios, o sea, que muchas naciones ya están aceptando y se están metiendo, hermano. Vemos que estos cambios no han sido paulatinamente, sino se están metiendo bruscamente. Satanás anteriormente entraba camufladamente, pero ahora se ha quitado la careta, ya no tiene necesidad de usar careta ni nada. Entonces, hemos entrado en una transición, no solamente de la pestilencia y todo eso, sino a partir de ahí, ya cuando entramos al año 2020, empezaron a haber cambios bruscos, todavía más. Vemos las leyes aberrantes, los principios, o sea, que se están perdiendo. Nosotros quizás somos la última generación con buenos principios, en los cuales se respetaban los mayores, había pudor, había modestia, había decoro, pero vemos que todo eso ha sido socavado, ha sido trastornado, y de verdad que nos encontramos ahora con una generación que entró así, pero rápido, hermano, rompiendo los esquemas que Dios había establecido en su palabra. Y no solamente lo que Dios había establecido en su palabra, aún las personas que eran inconversas, que no eran practicantes del evangelio, que no eran cristianos, hermanos, no practicaban el cristianismo, esa gente tenía sus principios y guardaba sus principios a pesar de no ir a las iglesias. Pero ahora vemos, hermanos, que y ellos dejaron principios, le enseñaron a sus hijos las buenas costumbres, dar los buenos días, respetar a los mayores, que la palabra tenía que cumplirse, aunque no eran cristianos, pero guardaban esos principios. Ahora no, hermano, todo eso ha sido trastornado, socavado. Y quiero decirle que esto ha sido notorio, esto ha sido palpable. Y la iglesia está como sumergida en un letargo, en un sueño, como quizás, o sea, sí se están dando cuenta de esto, pero no reaccionan. ¿Cómo tiene que reaccionar la iglesia en este tiempo viendo esa situación? Que esa situación, hermano, no es ajena, amén. Ya eso es visible, ya eso es Satanás quitándose la careta, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12, Satanás ha descendido, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha descendido con gran ira,
sabiendo que le queda poco tiempo. A él le queda poco tiempo y está atacando con toda su artillería. Él sabe que el arrebatamiento, el traslado de la iglesia está cerca y él quiere que muchas almas no se vayan con Cristo, sino se vayan para el infierno. Y está trastornando todo esto, hermano. ¿Qué ha metido en la iglesia? Flojera, pereza espiritual, amnesia, inutilidad. Ha trastornado la iglesia, hermano. Y vemos, y eso lo vamos a ver ahorita por la palabra. Dice que estos atalayas son perros comilones, bebedores que aman el dormir. Dios exhorta al pueblo de Israel. O sea, ¿quiénes son los atalayas? Un atalaya es aquel portador de noticias. Vemos que anteriormente no existían los correos ni nada de esto, hermano. La tecnología no estaba avanzada y habían hombres exclusivos que llamaban atalaya, lo ponían por atalaya, eran los portadores de la noticia. Esos se entrenaban en atletismo, iban corriendo y corriendo, iban de una ciudad a otra ciudad a dar la noticia. Estos hombres se identificaban, habían reglas en el atalaya. Por ejemplo, corrían de una forma, con el pecho afuera, o sea, y las manos arriba cuando había victoria. Por ejemplo, cuando sucedió la batalla de Absalón, se le enfrentó al padre. El padre estaba curioso de saber el desenlace de esa guerra, pero él quería saber, era por su hijo, por Absalón, o sea, quería saber qué había pasado. Y estaba, hermano, inquieto en su palacio, esperando el atalaya. Cuando le avisan, ahí viene el atalaya, ¿quién es? Imai. Y entonces, ¿cómo corre? ¿Cómo es su forma? Preguntó. O sea, no, hubo victoria, o sea, de acuerdo a la forma en que corría el atalaya y los gestos que hacían, era pregonero de victoria, pero cuando venía con la cabeza baja, perdimos la guerra. Entonces, en este tiempo también hay atalayas. Nosotros somos los atalayas que tenemos que llevar la noticia del evangelio a todo el remanente que queda, nuestras generaciones. Amén. Por eso es titulado este mensaje, hermano. El urgente mensaje de la atalaya en estos tiempos de emergencia. El urgente mensaje de la atalaya en estos tiempos de emergencia. ¿Cuál es? La predicación del evangelio, amén. El mensaje de eterna salvación del evangelio. Y nosotros, hermanos, no podemos quedarnos con este mensaje, amén. Vemos, o sea, que hay un episodio en la Biblia que ustedes lo conocen, uno de los episodios, o sea, más espeluznantes que hay, donde se comían, hermanos, unos con los otros. Las madres se turnaban, vamos hoy a comernos a tu bebé y mañana y después la otra semana nos comemos al bebé de nosotros, al mío, yo doy el mío, y así, hacían tratos y todo. Llegó una hambruna tremenda en Samaria porque había sido sitiada Israel, Jerusalén. Vemos, o sea, que era un sitio era cuando un rey, un pueblo, una nación llegaba a otra nación. Y ustedes saben, o sea, que lo más importante de una nación eran los muros, las murallas. Esos asignaba protección, los muros, cuando los muros eran fuertes. Entonces eran tácticas, estrategias de guerra. Decía, vamos a rodear la ciudad, le ponemos arietes, le ponemos baluartes, y ahí los encerramos. Se ponían en la puerta y rodeando toda la ciudad. ¿Para qué? Para que no salieran. ¿Qué pasaba? Que esto era una agonía a largo plazo. Poco a poco se le iban acabando las municiones, se le iban acabando los alimentos, se le iba acabando el agua, ya quedaba poco racionamiento. Y entonces llegaba el desespero, como pasó cuando Babilonia tomó, en ese tiempo Nabucodonosor tomó a Jerusalén. ¿Qué hizo? Que ya cuando ya no había alimento, no había nada, esta gente se desesperó, hizo un hueco en la pared, o sea, para salir, y cuando salieron, ahí los agarraron. Y se metía el enemigo a los que abrían brechas, porque la gente desesperada del hambre, de la sed, buscaban cualquier forma, o decían, o somos siervos o ellos nos matan. O sea, si hallamos gracia, ellos nos van a poner como sirvientes, como aguateros, que le llevemos el agua, le traigamos toda la leña, que estemos en los molinos moliendo. Entonces,
Le esperaban dos cosas, o ser esclavos del enemigo o que el enemigo los matara. Bueno, hermano, y se llegó a tal situación en ese tiempo, en los tiempos de Eliseo, el sitio de Samaria, o sea, la sitiaron. Y dice que la hambruna era tremenda, hermano, que una cabeza de un asno valía bastante. Y también había, o sea, estiércol de paloma, todas esas cosas, hermano. Era una hambruna, pero tremenda. Y entonces vemos que habían 4 leprosos, hermano, que llegaron y dijeron, vamos, estaban ahí, pero se estaban muriendo de hambre también y muriéndose de la enfermedad, o sea, ya se iban a morir de lepra. Y ellos dijeron, no, vamos a hacer algo, vamos al campamento de los sirios, o sea, porque Siria fue la que sitió en ese tiempo a Samaria, el sitio de Samaria. Y ellos dijeron, vamos a jugarnos el todo por el todo. Gente, o sea, recursiva. Hay gente que espera en el mismo sitio y se muere sin luchar, sin hacer nada. No se atreve nunca a nada. No se atreve ni a rebelarse contra el mismo, ni a ponerse violento contra el mismo. Si hay veces que nos vemos estancados, póngase violento contra usted mismo. A veces nos ponemos violentos contra los demás. No, no, no. Hermano, reniegue de usted mismo, amén. No se acepte como es, porque el conformismo, hermano, pone límites, amén. Es un límite mental. Y usted acepta la condición. Ellos no aceptaron su condición de esa hambruna. Ellos dijeron, vamos allá al campamento de los sirios. O nos matan, o podemos obtener la victoria. Podemos encontrar algo, alimento, pero aquí no hay nada. No había agua, hermanos, no había ningún alimento. Y ellos dijeron, vamos a jugarnos todo por el todo. Vamos a meternos allá en la candela. Porque aquí nos vamos a morir. De todos modos, aquí nos vamos a morir, dijeron. Tomaron una decisión violenta y fueron al sitio del enemigo. Cuando llegan allá donde los sirios, ven que todo eso estaba desolado. Se habían ido y habían aún dejado los animales y todo, los caballos amarrados, todo. Salieron corriendo, pero... ¿Y sabe por qué salieron corriendo? Porque, bueno, habían dado una palabra profética que era Eliseo. Eliseo, el rey lo manda a llamar y él da una palabra profética. Él dijo, mañana a estas horas la situación aquí va a cambiar. La inflación va a cambiar. Los precios van a bajar todo. Va a haber alimento de sobra. Y había un príncipe en el cual se apoyaba el rey, que era su mano derecha. Y dijo, y así será, era maracucho quizás, mi alma, y eso será así. Y le dijo, por eso salió ese dicho, le dijo a Eliseo, tú lo verás, mas no comerás. Le dijo así, lo verás, mas no comerás. Y entonces, fíjense que hasta la duda, la incredulidad, hermano, tiene un precio. ¿Cuál es la derrota y la muerte? Por no creer. Hay un pecado que no tiene perdón. No solamente es el de dejarse marcar de la bestia. ¿Cuál es? El que creyere, el que no creyere será condenado. Mas el que creyere y fuese bautizado será salvado, dice. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, la incredulidad tiene un castigo. Amén. La condenación. No será salvo el incrédulo. Y entonces vemos que él dijo, y así será. Vemos que cuando salen, hermanos, estos hombres y van al campamento de los sirios y se llevan la sorpresa de que el campamento de los sirios, hermano, está lleno de comida, hay de todo. Ellos tenían las municiones. De hecho, si ellos iban a sitiar una ciudad, no tenían que estarse trasladando. Ellos tenían sus municiones, tenían todo ahí. Mientras que al otro se le iba secando el alimento, ellos tenían todo. Habían vestidos, habían cantidades de comida, hasta animales habían ahí y de todo. Y entonces cuando se llevan la sorpresa a los sirios y dicen, no, si esto aquí, y empezaron, hermano, a agarrar el botín, hermano, y había comida por todos lados, había riqueza, había de todo, hasta vestidos, y ellos agarrando. Pero hubo uno que se le ocurrió algo, ese era el más espiritual. Dijeron, no está bien lo que nosotros estamos haciendo, dijo así, fue más consciente. Nosotros con todo este recurso que tenemos y allá ellos se están muriendo, o sea, el pueblo de Israel se está muriendo. Digo, no está bien lo que estamos haciendo. Vamos y demos las ruedas allá. Si cae
Si nos sale el sol aquí, sería pecado, dijo así. Antes que salga el sol, vamos a dar la noticia. Amén. ¿Quiénes son esos? En la iglesia. Los atalayas, hermanos. Los que dicen, nosotros tenemos comida aquí, en la iglesia, estamos gordos y obesos. Y el pueblo allá afuera se está muriendo. No es lícito, es pecado lo que estamos haciendo. Tenemos la revelación, tenemos la palabra. Y el pueblo allá se está muriendo porque está sitiado por Satanás, por el diablo, las leyes aberrantes que están cayendo. Hermano, le espera muerte por todos lados, la idolatría, el juicio viene. Entonces, hermano, no es conveniente que, como dijo el leproso, que nosotros estemos comiendo aquí, y allá se esté muriendo el pueblo. No, vámonos. Y fueron allá a dar la noticia, hermano. Dijeron, mire, allá los sirios se fueron, porque dice que Jehová provocó un ruido tremendo, que ellos se asustaron y salieron corriendo despavoridos. Así como el enemigo también pone nervio y pone confusión, Dios también trastorna al enemigo. Así como Dios confunde el lenguaje, así también el enemigo también lo hace. Amén. Y entonces ellos oyeron un ruido y salieron, hermanos, despavoridos. Y dejaron el campamento solo. Dice que esa gente empezó a recoger botín. ¿Y qué pasó? Que aquel príncipe, al que dijo, mi alma será así, dice que cuando vio todo, hermano, enseguida, usted sabe, una gente con una hambruna, hermano, tremenda, tenían tiempo que no comían, hermano. Le pasaron por encima, hermano, y lo machacaron todo, lo aplastaron, le pasó una estampida, uno detrás de otro corriendo. Eso es tremendo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en Caracas, yo prefiero mejor vivir aquí. Maracaibo es un paraíso, hermano. Estábamos esperando el metro. Y cuando estábamos esperando el metro, toda la gente tranquilita. Pero allá la gente vive acelerada, hermano. Ese es un acelero y había un pobre perrito ahí durmiendo, hermano. Cuando dijeron, empezaron, porque ya el metro venía, hermano. Y enseguida la gente corriendo y le pasaron por encima al perro y el pobre... Oíamos los chillidos del perro, hermano, llorando y todo. Le pasaron por encima. Es tremendo cuando hay una estampida. Así le pasaron al hombre, al que dijo, será así. Y una vez yo recuerdo, hermano, que yo estaba pajareando, como le dicen allá en Colombia. Me gustaba atrapar aves y eso en aquel tiempo, pajaritos. Tenía toda clase de especies de pájaros, hermano. Y recuerdo que fui a una finca lejana que se llama Papare, y había un hato de ganado, pero bien grandísimo, hermano. Muchas cabezas de ganado, habían miles ahí. Era de un gran hacendado, o sea que él era francés. Y estaba con el otro, agarrando pajaritos, poníamos las jaulas. Y me dice el amigo mío, espérame ahí que voy a salir por ahí. Salió, me quedé yo solo, y yo estaba aburrido. Habían unos árboles grandes de campana. Y yo agarré un palo, yo tenía un palo en la mano. Estaba aburrido y agarré, hermano, no sabía lo que iba a hacer. Había un árbol grande y yo vengo y le doy duro al palo, al árbol de campana. Cuando le doy así, usted sabe que en el campo eso se oye el eco. ¡Pac! Sonó un ruido seco. Cuando hago así, una vaca que estaba así, peló los ojos y hizo así, salió corriendo. La otra que la ve salió corriendo y la otra, hermano, cuando venía venía la estampida. Y yo asustado y nervioso, hermano, me iban a pasar por encima. No tuve otra que montarme, o corres o te encaraban, pero si corría, de todos modos me iban a agarrar. Hermano, venían pero desaforadas, así exacerbadas. Y me monté en el árbol rápido y pasaron corriendo. Mire lo que es el miedo, cómo se transmite. La primera sintió miedo, hizo así, y salió corriendo, no sabía lo que oyó el ruido, ¡pac! El ruido seco. La otra que estaba cerca también, la otra, y cuando vine a ver, hermano, yo no sabía lo que iba a causar al golpear eso ahí. Entonces, es tremendo la estampida, hermano, que le pasen por encima, así le pasó a este hombre, por incrédulo, hermano. Entonces, pero aquí lo que vamos es a la predicación del evangelio. Vemos que estos hombres estaban enfermos, eran leprosos, y aún en su condición ellos no dijeron, no, que vamos a avisar allá. Nos quedamos aquí, metemos todo esto en una cueva ahí y ahí tenemos comida para todo el tiempo. Entonces, vemos, hermanos, que ellos no se quedaron con las buenas nuevas. Ellos llevaron las buenas nuevas allá. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas también.
porque de verdad que Dios nos va a demandar, más que todo en este tiempo. Las leyes están muy aberrantes. Cuando le vayamos a predicar a la gente allá, no nos van a creer, porque ¿sabe qué? Ya le voy a explicar. La gente se acostumbra, a veces se forma un patrón aquí. Es como que usted lo quiere sacar de que, mira, te están engañando, te han alienado la mente. O sea, alguien que tenga un gobierno malo, o sea, que gobierne a alguien malo. Como dicen por ahí, o sea, que a veces, no sé si ustedes vieron ese ejemplo, que agarraban una gallina, había un hombre malo y le quitaba las plumas así, y quitándole las plumas, la pobre gallinita sangrando y quedaba toda agonizante y toda así, como loca, ¿sí? Y entonces después, ¿usted cree que esa gallina le iba a agarrar miedo al que le quitó las plumas? Parecía que le iba a agarrar miedo porque quedaba toda sangrando, pero había una táctica. Le echaba granitos o sea, que como tenía hambre la gallina, venía y le echaba granos de maíz y la gallina venía corriéndole. Y así, y él le echando así, y donde él. Entonces vemos, hermano, que cuando una persona tiene alienada la mente, se le forma un molde. Es difícil que usted la saque de ahí. Amén. Por eso nos mandan a predicar el evangelio ahora. Amén. Porque llegará el tiempo en que la gente no sufrirá, no soportará la sana doctrina cuando tú le prediques. Estos principios que tenemos nosotros se van a olvidar. Amén. Ya la gente va a creer que la falta de respeto y respetar a los mayores, eso es normal. Que andar como quieran, hermano, desnudo, como sea, eso es lo normal, y que la generación aquella era anticuada, que quizás es un Dios, o sea, que no existe. Amén. Ya la gente estará alienada, un alienamiento mental. Por eso es que aquí se refiere Timoteo, eso es 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su día. O sea, que viene el juicio. Amén. Dice, que prediques la palabra, el encargo que Pablo le hacía a Timoteo. ¿Y Pablo dónde estaba? Estaba en la cárcel, pero eso no lo detuvo. Amén. Él veía que era importante decirle a Timoteo, que estaba libre, que predicara la palabra en tiempo y fuera de tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo en que los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino se amontonarán, buscarán maestros conforme a los deseos de ellos, a su concupiscencia. Haz obra de evangelista, le decía, haz obra de evangelista, predica la palabra. O sea que había una premura, una urgencia de predicar el evangelio. Y eso es para este tiempo. Llegará el tiempo en que los hombres no sufrirán la sana doctrina. No les gustará que tú le prediques santidad porque andan en fornicación. No les gustará que tú le prediques los principios éticos, morales, rectos, porque ellos viven una vida torcida. Entonces no la van a soportar, no van a querer. Ahora es el tiempo, porque todavía hay recuerdo de las buenas costumbres. Pero a medida que, hermano, todo este sistema vaya arropando, a ellos se les hace normal. Se les forma un molde mental, hermano. Y es necesario preparar las generaciones desde ahora. Desde ahora preparar niños, enseñarles principios. Mira, la verdad es esto. Y enseñarles que todo se está trastornando, enseñarles las profecías de cómo serán los hombres en los últimos tiempos, como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo o 2 de Timoteo capítulo 3, dice, también debes de saber esto, el apóstol Pablo, mirando en la ventana del tiempo, abrió la ventana del tiempo, trasladándose en el túnel del tiempo, los profetas se trasladan en el tiempo, y empezó a mirar estos tiempos del año 2000, y empezó a ver los jóvenes, hermanos, sin afecto natural, intemperantes, desagradecidos, infatuosos, aborrecedores de lo bueno, implacables, calumniadores, murmuradores, desobedientes, ingratos, amadores de sí mismos, que no aman a nadie, sino primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y siempre. Los padres que se sacrifican, ni siquiera ven los esfuerzos que hacen, ni nada, hermano. Usted no sabe que su padre, o sea, y su madre con su sudor, en el sudor se va la vida, amén. Se va desgastando la persona, las energías le van saliendo, amén. Y eso no lo valoran los jóvenes de este tiempo,
Creen que todo, hermano, el ingrato es el que cree que se merece todas las cosas por él mismo, por su linda cara, hermano. Son desagradecidos, es la generación que viene ahora, hermano. Hay que enseñarles principios, agarrarlos desde niño, amén. Por eso es que es bueno, esto es lo del plan vacacional, que se le van a enseñar a volver a los principios, rescatando principios y valores. ¿Por qué? Porque ya usted va formando esta generación. Y le digo una cosa, que es difícil cuando a una generación le siembran algo de niño. Es difícil que lo olvide. Los niños son cemento fresco. Se les echa la base desde, vamos a poner como de 1 año hasta los 12 años. Se le echa una buena base, un buen cimiento. Nos lo confirma la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino, enséñale el camino. Desde que es un niño, enséñale. Y aun cuando fuera viejo, no se va a olvidar de ese camino que le enseñaste. Algo le queda, amén. Le va a quedar ese camino cuando se halle mal. Mi papá me enseñó un camino, que es el camino de la vida. Voy a entrar ahí. Si se sale, recuerda que le enseñaron un camino. Los niños son cemento fresco. Me estuve viendo hace años un documental de Hitler, que fue uno de los hombres más malos, más perversos que existió. Así actúa el comunismo. Agarra primero, hermano, generaciones. Van agarrando, hizo una selección de niños. Los niños, empezó a llamar niños de 10 años y los ponía a luchar y viendo quién era el más fuerte. Los débiles los iba desechando. Este es muy torpe pensando. Buscaba a los más hábiles, los inteligentes, los más sabios. Los tenía seleccionando, los más valientes, los más atrevidos, los más osados, y los fueron doctrinando. Y le decía, tu papá es la patria, tienes que morir por la patria, da la vida por la patria. Adora a Hitler. Ellos le tenían un nombre a Hitler. No recuerdo ahora. Entonces ellos veían a Hitler como su papá. Tienes que amarlo más que tu mamá, tienes que amarlo más que a Dios, tienes que amar a Hitler sobre todas las cosas. Y eso se lo van metiendo y metiendo. Hermano, quiero decirle que pasaron muchos años y entrevistaron a los que habían quedado. Había uno como de 98 años, de esa generación que cuando ese era un niño y tenía como 90 y pico de años. Y entonces le dijeron, mire, si usted se devuelve el tiempo, usted haría todas las cosas que Hitler le mandó a hacer. O sea, todas las cosas malas, las masacres, los campos de concentración, de tortura, todo eso que agarraban a las personas, las torturaban, las masacraban. ¿Usted volvería a hacer eso? Sí, claro, cómo no. Si yo a Hitler lo amé más que a mi mamá, lo amo más que a mi mamá, que a mi mujer, que a mis hijos, que todo. Mire, no había perdido lo que le enseñaron. Mire, si le enseñan en el mal camino, también esto es obra para los dos, esto es reversible. Si le enseñan, hay niños que lo marcan en el mal camino desde que están pequeños. Y alguien lo hace errar del buen camino, le muestra un mal camino y lo lleva por ahí y lo trastorna. Entonces, de verdad, ¿cómo se le va quedando esa ideología? Por eso es que tenemos, hermanos, que apercibirnos, agarrar las generaciones desde ahora y entrenarlas para que posean, para que sean conquistadoras. Vayan a salvar almas, transmitan los principios a los demás niños, a los otros. Enseñarles, esta no es la verdadera vida, este no es el verdadero camino. El verdadero camino está aquí en la palabra. Dijo, es Cristo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Enseñarles los valores, hermanos, que aunque estemos en un tiempo, o sea, depravado, pero eso no es la verdad. Te están enseñando falsedad. Y, o sea, agarrar a la gente, hermano, a reconvenirla, a que venga el verdadero camino. Nosotros sabemos cuál es el verdadero camino. Somos la última generación que nos estamos despidiendo con buenos principios. A veces usted agarra a una persona, usted le muestra ejemplos, hermano, y a veces no quieren agarrar esos ejemplos. Pero de todos modos tenemos que hacerlo, porque hay unos que sí van a cambiar. Amén. Hay 4 tipos de terreno, pero solamente el 25% es el que hace caso y nace. Amén. Hay uno que es en pedregales. Es inútil que entre las piedras nazca algo. Amén.
Hay otra que es entre espinos, ahí se enreda la palabra, las muchas ocupaciones, muchos oficios, y no nace, se hace estéril, se estereotipa. Hay otra que es junto al camino, pero no en el camino. Recibe la palabra con gozo. Ahora sí voy a cambiar, pero oye un YouTube por ahí, otras cosas por ahí, depravadas y de todo, mundalanismo y de todo. Y eso se comen las semillitas de la palabra que le enseñaron aquí. La absorbe. No le queda nada. Se la comió. ¿Cuáles son las aves del campo? Los demonios. Empiezan a picar y no quedó nada. Solamente que nace el 25% en el camino. Es la buena tierra, la que da fruto al 100, al 60 y al 30%. Amén. Pero nos toca predicar la palabra. La peor diligencia es la que no se hace. No venga triste cuando vaya a evangelizar y uno le pida reporte. Ajá, hermano, cuénteme cómo le fue. A mí me llegaban tristes a veces. No, pastor, si supiera que nadie se convirtió. Yo prediqué y algunos ni me prestaron atención ni nada. No, hermano, te felicito porque hiciste la obra. Peor es que no lo hubieras hecho. Peor es que te hubieras quedado en la casa. La peor diligencia es la que no se hace. Él está cumpliendo, nos mandan a evangelizar. Si la gente se convierte o no se convierte, es problema de ellos. Amén. Pero ya tú habrás librado tu parte, como leímos aquí cuando iniciamos el deber de la atalaya, que está en Ezequiel 33, versículo del 1 al 9. Dicen, Israel, o sea, cuando viere venir la espada, agarre un hombre y ponlo por la atalaya. Si el atalaya viere venir la espada y no apercibiera el pueblo, no le avise. Dicen, el pueblo morirá por su pecado, mas el atalaya también le demandaré la sangre por no tocar la trompeta. ¿Qué es tocar la trompeta? Es tocar el mensaje. Usted no ve que hablan de las siete trompetas. O sea, la trompeta es un anuncio. Cuando había guerra, enseguida tocaban la trompeta y enseguida tiempo de guerra. Y depende de cómo tocaran la trompeta, el sonido, ellos sabían, o sea, lo que tenían que enfrentar. Entonces, en este tiempo dice, sonará en el sonar de la trompeta, el misterio de Dios se consumará tal como habló a sus siervos los profetas. O sea que va a haber un mensaje en el cual los misterios se van a descubrir. Muchos misterios en este tiempo se está descubriendo. Son los últimos mensajes, amén. Y nosotros somos atalayas y las trompetas que sonamos son las buenas nuevas del Evangelio y también la venida del Señor Jesús que está cerca, hermano. Y el año de venganza del Dios nuestro, que como no te apercibas, la sangre, o sea, Dios demandará tu sangre. Y si el atalaya cumplió con dar el mensaje, él salvará su vida. Ya la sangre de aquel nos caerá sobre nuestra cabeza. Mas si no damos el mensaje, nos quedamos y no tomamos el ejemplo de los leprosos. Los leprosos dijeron, no es posible que nosotros estemos comiendo aquí, tengamos este botín y allá el pueblo muriéndose. Sería pecado si cae un rayo de luz, o sea, si sale el sol y el alba y nosotros no avisamos. Vamos, o sea que era urgente, ellos no esperaron, hermano, al día siguiente. Enseguida fueron en la madrugada a dar la noticia, amén. Nosotros tenemos que dar esta noticia, hermano, de que Cristo viene. Dice sigue diciendo, hijo de hombre, cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y si tú no le avisares que se devuelva de su mal camino, de cierto él morirá por su pecado, pero yo voy a demandar la sangre de ti. Y cuando yo dijere, hijo de hombre, de cierto morirá, si tú le avisas que se devuelva de su mal camino, y él no quiere devolverse, de cierto él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Amén. Entonces a nosotros nos toca el deber de salir a evangelizar, hermano. Vaya y de las noticias. Entonces, Dios te va a pedir cuenta si no lo haces. Amén. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo y simbolismo de indolencia. Amén. De que no te duelen las almas, no te duelen. Que yo estoy salvo aquí y no me interesa. Vemos que puedes perder la salvación. Y eso lo vemos, después lo vamos a ver más tarde. Amén. Aquí simplemente estoy haciendo ver, hermano, que tenemos que predicar este mensaje porque es tiempo de emergencia. Estamos viviendo el urgente mensaje que hay que predicar en los tiempos de emergencia. Estamos en tiempos de emergencia, están entrando esas leyes aberrantes, la mentalidad de mucha gente va a cambiar. Hoy en día están rechazando eso, lo están rechazando esas leyes aberrantes, pero poco a poco, hermano, eso se va metiendo.
Ahora está la tecnología, los bombardeos. Te bombardean, te bombardean, te bombardean y te van haciendo entrar y lo vas viendo como algo natural. Como por ejemplo, anteriormente, el pueblo de Dios, cómo caímos en ciertas cosas. Anteriormente aquí en Venezuela o en Maracaibo era raro tantas muertes seguidas. Y recuerdo que para el año 2012 empezaron las masacres. Para el año 2013 se fueron intensificando. Esos eran muertos por todos lados. Ustedes veían el diario ese de Satanás, por no decirlo personificándose, porque hay poder cuando uno habla así. Y ahí más bien eso era escenas irónicas. Esa gente no tenía amor ni nada. Mira el tremendo regalito que le dieron a su mamá, que le dieron en el Día de las Madres. Le mataron a su hijo. Esas eran puras burlas, pura ironía y pura de todo. Mira cómo lo dejaron aplastado. Un poco de cosas ahí, hermanos, que ponían. Y vemos que eran puras noticias. La gente se acostumbraba hoy a comprar el diario si no veía un muerto. Ese diario ya salió malo porque apenas fueron 3 muertos. Entonces ya estaban acostumbradas, ¿sí? Se fueron acostumbrando. Y quiero decirles que uno empieza a orar. Yo empezaba, Señor, Padre, empecé a orar, a hacer intercesión. Y ya después eso se va viendo como normal, natural, muertes, masacres. Así también se va metiendo también todos estos bombardeos, hermanos, a través de toda la publicidad. Van haciendo propagandas, es más que hasta de repente tú vas a buscar un mensaje cristiano y en esa te pasan una propaganda que no la puedes borrar, tienes que esperar el tiempo que pase, 2 hombres besándose, 2 mujeres besándose, haciendo relación, porque ahora a la fuerza te están metiendo todo eso. Entonces hasta los niños también ya van viendo ya que eso es normal. Como hace tiempo, alguien que le dio el SIDA, se llamaba apellido de la Rosa en Colombia, un tremendo testimonio. Y él dice, o sea, que la esposa de él estaba embarazada y él viendo que ya iba a dar a luz, salió a buscar un empleo. Y un amigo le dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Yo te tengo un empleo. Eso sí, que tienes que ir como de 12 de la noche en adelante, le dijo así. Y entonces cuando lo llevaron, él decía que pasó una puerta, esa era en Barranquilla. Abrieron, después el vigilante lo llevó, abrió otra puerta, otra, hasta lo más escondido por allá. Y entonces, cuando él está así, pues, ¿qué hago? Le digo, espérate un momento, que ahorita va a empezar aquí la función. Y entonces cuando él sale, ve a 2 hombres besándose. Y sale corriendo asustado. Mire, le dice al jefe, mire, 2 hombres besándose allá. Y el jefe se echó a reír. Eso es normal, ahorita vas a ver. Cuando veía así en relaciones ahí mismo, en una discoteca, tiraban cocaína en los aires, en todo. Un desorden tremendo, una depravación. Entonces, ya después se acostumbró, que se volvió gigolo de todo, hermano. Y terminó con un SIDA infectado. Claro que después él clamó a Dios, le predicaron el evangelio. Él contaminó a su esposa y la esposa que estaba embarazada también tuvo al hijo con SIDA. Los 3 salieron con SIDA. Y sin embargo él empezó, le predican el evangelio, clamó a Dios y los 3 fueron sanados de SIDA. Pero él dice, o sea, el mundo depravante decía que habían personajes políticos ahí metidos ahí, gobernantes y todo ahí metidos. En esas discotecas, en esas cuestiones que le tratan de poner privacidad, intimidad, o sea, en lo profundo. Pero ya llega el tiempo, hermano, en que eso ya, le estoy hablando de 30 años atrás, es ese testimonio. Entonces, nos acercamos, hermano, al fin de los tiempos, en el cual usted tiene que predicar urgentemente. Dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. Cuando dice creíste en tiempo y fuera de tiempo. En tiempo, o sea que hay urgencia, hay premura de predicar, porque dice, llegará el tiempo, y explica por qué. El apóstol Pablo dice, porque llegará el tiempo en que la gente no sufrirá la sana doctrina, sufrirá el soportar, que no la soporta, le están predicando y no, sino al contrario, me gusta este pastor que me predica el camino ancho. Este sí tiene oferta, pero esa iglesia no tiene casi ofertas, es anticuada, es a la antigua. Entonces nos toca sembrar valores en los niños
predicar urgentemente. Nos van a pedir cuenta, hermano, por no predicar el evangelio. Esto es lo que nos toca, la gran comisión. Eso fue asignado por el Señor Jesucristo. Amén. A sacar a los que moran en cárceles de tiniebla y oscuridad. Darle libertad a los presos. Si usted le abrieran los ojos, hermano, espirituales, usted viera a la gente encadenada, viera a una gente, o sea, yendo con cadenas, arrastrando, viera a la gente, o sea, quizás casas, mansiones que ven lujosas, hermano, la ves llena de oscuridad, de telaraña, ve un poco de gente prisioneras ahí, o sea, espiritualmente. Por eso es que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me han mandado a dar libertad a los cautivos, a pregonar el año agradable del Señor, a dar libertad a los presos y a sacar a aquellos que moran en cárceles de tiniebla y de oscuridad. Amén. Y a pregonar el año del día de venganza del Dios nuestro, y a restaurar las ruinas antiguas y a levantar los escombros de muchas generaciones, maldiciones que pesan sobre un lugar. Entonces aquí esto se lo vamos a dar detalladamente después. Claro, esto es para que usted vaya despertando el interés de la principal visión de la iglesia, que es el evangelismo. Y vemos, José, cómo se duerme el pueblo de Dios. Me gustaría que nos vayamos a Isaías 56, 8, 12. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a su congregación, a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Mira lo que dice aquí, sus atalayas son ciegos, no se dan cuenta de la situación que está pasando. Todos ellos ignorantes, creen saberlo todo, pero no saben nada. Todos ellos perros mudos, ni siquiera ladran ni nada, hermano. Los llama perros mudos. Echados, aman el dormir. La iglesia está durmiendo en un letargo. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos hablan hasta de los pastores. Y los pastores mismos no saben entender, no se dan cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Todos ellos siguen sus propios caminos, sus intereses. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Entonces, no tenemos que ser, hermanos, como perros dormilones, comilones, amar el dormir. Y aún menciona hasta los pastores también de congregaciones que están dormidos, ignorantes, que no se dan cuenta de la situación que está pasando. Hermano, miren, en una iglesia todos deberían salir. Hoy en día estudie todas las iglesias evangélicas, por eso yo reprendo a los evangélicos, a los cristianos que le echan dedo a los testigos de Jehová. Hermano, ellos lo están haciendo mejor que yo. No, que nosotros tenemos la revelación, pero ¿de qué te sirve tener más caro te van a cobrar por tener la revelación y no salir? Entonces, mire, se han atrevido a decir los testigos de Barrabás, qué blasfemia tan tremenda. No sabe lo que Dios le va a cobrar por esa blasfemia. Ellos son testigos de Jehová, no de Barrabás, hermano. Y entonces, ahí, hermano, me quedo asombrado. De cosa el perrito no sale a evangelizar, porque ahí salen desde el más pequeño hasta el más grande. Falta el perrito que salga a evangelizar también. Ellos han entendido esto. Y yo le pregunto a ellos, le pregunté, ¿cuál es el secreto de ustedes que salen a evangelizar todo? Digo, porque a nosotros el alimento que más nos dan y nos concientizan es salir a evangelizar. O sea, mensajes de evangelismo, Y nosotros acá predicamos de autosuperación, motivación, otras cosas, pero no enseñamos esto. Mire, uno es de lo que se alimente. Tú vas a hacer, te vas a convertir de lo que tú te alimentes, amigo. Si no te alimentas de estos mensajes, hermano,
¿Cuándo te van a dar ganas de salir a evangelizar? No despiertas. Y vemos que ellos lo hacen disciplinadamente, ordenadamente y todo. Esto es para toda la iglesia. Todos aquí no valen vestidura. Amén. Aquí vemos, hermanos, tanto los apóstoles, los pastores, tanto los intercesores, adoradores, todos tenemos que salir a dar el mensaje. Amén. ¿Por qué? Porque nos van a cobrar bien caro por no hacerlo. Dice que nos será demandada la gran comisión si no lo hacemos. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, si yo anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si yo no predico el evangelio. Mire que hasta el apóstol Pablo también le iban a pedir cuenta por eso. Entonces es la gran comisión que tenemos que cumplir. Toda la iglesia está llamada, toda la iglesia. Y por eso este mensaje tiene que ser más predicado en los últimos tiempos. Es por eso que en esta escuela vamos a estar viendo desde el principio hasta que terminemos. Se van a ver 4 materias, o sea, cada 3 meses, trimestralmente. Pero una de esas 4, siempre en cada trimestre, va a ser que no va a faltar Evangelismo 1, Escuela de Evangelismo 1, Escuela de Evangelismo 2, Escuela de Evangelismo 3. Ahí le vamos a enseñar cómo usted tiene que llevar el mensaje, cómo se va a dirigir a los oyentes. O sea, vamos a abordarlo por todos lados. Amén. Usted va a aprender, pero bastante. Esto lo vamos a llevar, hermano, a sus últimas instancias. Usted va a aprender bastante. Amén. Y también para esto no solamente es predicar, es depender del Espíritu Santo. Va con oración, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Que a mí me da pena, me da vergüenza, yo soy inseguro. El Espíritu Santo te va a dar seguridad. Porque cuando tengas el Espíritu Santo, dice que seréis testigos con poder. Recibirás ese poder, esa investidura. Como le dijo, no salgan todavía hasta que seáis investidos de poder con la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que fue prometido. Entonces vas a recibir una investidura, amén. Esto no solamente es evangelizar y llevar la palabra. Quizás puedes encontrar un endemoniado, echen fuera demonios si lo encuentras. Amén. Dice la palabra. Mientras tú vas, tienes que ir haciendo. Si hay un enfermo, ora por el enfermo. Si hay que hacer liberación, haces liberación. Si hay que orar por una necesidad, ora por él y predica el evangelio. Los mandaron a hacer de todo. Vayan y prediquen. Sanar leproso, revivir muertos, echar fuera demonios. O sea, todo eso va en el paquete. Por eso es que dice Marcos 16, 15 al 18. Id y hacer discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ahí viene el equipamiento, seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, para predicar el evangelio también vas a aprender todo eso, vamos a dar. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas, no les hará daño. Tampoco de la mordedura de serpiente. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. O sea, esto es completo. Casi siempre en los cursos que dan es, usted se va a preparar, va a decir tal palabra, tiene que llegarle de tal forma, el mensaje es este, lo entrenan, pero no lo demás. Esto es completo, hermano. ¿Por qué? Porque usted no va a ser eficaz si no maneja la otra parte, porque va a tener oposición. Esto va a ser una guerra espiritual, por eso es que pocos son los que evangelizan. Y, o sea, por no moverse en lo espiritual, no moverse en el poder de Dios. Entonces, aquí vamos a dar este curso completo. Dios les guarde y les bendiga.